Hola a todos y a todas, sean bienvenidos de nuevo a un episodio de One on One. El tema de hoy es mi primera vez en set. El día de hoy la verdad es que tuvimos una plática súper padre de cómo funciona el set, las mejores y las peores experiencias de nuestros invitados. Y pues los invito a que se queden para que aprendan cómo funciona este set que yo sé que puede ser súper intimidante. Yo soy Rodrigo Huerta y esto es One on One. Pues el día de hoy estamos con nuestros invitados, Franco y Daniel, y antes de presentarlos formalmente y que si ustedes se enteren de sus trayectorias, que pues están muy chidas, les vamos a hacer el icebreaker, que están un poco nerviosos, ¿cierto? Por él, que es nuestro juego de Frank. Entonces, en nuestro primer cuadro, para la audiencia que solo nos escucha y no nos ve, es en primer plano, vemos pasto, y en un plano, sí, como segundo plano, vemos un carro rojo. Yo tengo ahí una, pero no creo que sea. Okay. Se llama Looper, si no mal recuerdo. ¿Looper? Ah, sí, con el que ahora es el pingüino, Gordon ¿no? Levitt y no es Looper. Ahora, en este segundo cuadro, vemos luces en un puente que parece como el puente de Chicago, o parece el puente de... No sé por qué en mi cabeza está diciendo Mulholland Drive. Mulholland Drive. Podemos intentar. La mía dice American Honey. American Honey, ¿por cuál vamos? Intentemos Mulholland Drive primero. Tampoco es American Honey. Tampoco es American Honey. Ahora tenemos una toma cenital de unas viejitas, de unas señoras. Y vemos a una mujer de pelo rojo que encabeza como el séquito. Ajá. La mayoría trae sombreros, ¿ya vieron? Como sí. Algo extraño en el pelo. Y de ese cabello rojo, bueno, no, me le toca. No, ahora sí estoy perdido. Pero no puede ser. O sea, ese cabello rojo a mí me recuerda a Requiem for a Dream, a Sarah, Juice for Sarah, y había unas viejitas que se juntaban afuera en la banqueta y que la veían pasar y así. Okay. ¿Intentamos Requiem for a Dream? Pues sí, o sea, las otras dos cero me hablan de Requiem for a Dream, pero... Sí. Pues es lo único que puedo pensar. No, ahorita nada. ¿Lo intentamos? A ver. Sí, nos dice que si es esa... Y bueno, en el cuarto cuadro teníamos... Ya más evidente. Quinto cuadro, los ojos dilatándose. Y sexto cuadro... Bueno, eso ya... Ya la tenemos. El primero o sea, no recuerdo esa escena en absoluto. Yo tampoco cuando lo jugué, la verdad, Okay. No supe, pero sí. Y bueno, ahora vamos a empezar como con las introducciones y que nos cuenten un poco. ¿Por qué no nos cuentan un poco como de su trayectoria? Si quieres empezamos con Daniel. Ok, híjole, pues es que mi trayectoria ha sido un poco rara, porque yo empecé, más que trabajando en set, empecé trabajando en teatro. Empecé trabajando en ópera y en teatro como asistente de dirección y como director residente. Digo, antes de eso sí había estado ya a veces en set como invitado, ¿no? Como trainee, digamos, como un poquito conociendo el set. Después empiezo en teatro y ópera, me empiezo a mover más y pues a partir de ahí también termino la carrera, empiezo a hacer una pequeña casa productora con algunos socios y empiezo a hacer muchos comerciales, videos musicales. Y por otro lado también, pues yo en la carrera había hecho varios cortometrajes, ¿no? Tuve la fortuna de festivalearlos en calificadores a los premios Goya o a los Ariel, ¿no? Y entonces pues eso también pues, me permitió ir a festivales, conocer más gente que después me fue invitando también a set, ¿no? De repente a ser operador de cámara, ser asistente de cámara, y poquito a poco pues me fui moviendo por ahí en set. También me ha tocado pues, mucho asistir dirección. Y también, por otro lado, también como estuve haciendo mucho teatro y pues conocí muchos escenógrafos, poquito a poco también empecé a hacer arte, empecé a hacer diseño de arte para algunos comerciales. También he hecho diseño de iluminación para películas animadas. Entonces, pues como un poquito de todo, ¿no? Pues producción, arte, asistencia de dirección, fotografía. Por ejemplo, también soy guionista. Tuve el año pasado esta beca de jóvenes creadores del FONCA, que ya no se llama FONCA, ahora se llama Sistema de Apoyo a la Creación de Proyectos Artísticos, un nombre así. Y lo cambian cuando quieren. Exactamente. Entonces tuve FONCA y también de repente asesoro guiones. Ahorita hay una película que está pues, con carpeta metida para Eficine, ¿no? Que fui el script doctor. Entonces como que un poquito de todo, ¿no? Moviéndome por todos lados, pero realmente me considero más director.
¿no? Pero pues bueno, a grandes rasgos ese es un poquito de qué hago. ¿Y cuáles han sido, por ejemplo, proyectos de los que estés muy orgulloso, los que hayan llegado más lejos? Ok, pues sobre todo ahorita mis cortometrajes, Ajá. ¿no? Y una serie que todavía no sale, donde fui director de fotografía de segunda unidad. Pues sí, sobre todo, y el corto que te comento, pues que lo moví muchísimo en festivales, ¿no? Y que realmente ese fue el que me ayudó a conocer mucha gente, y pues posicionarme un poquito para esa entrada, ¿no? A los sets. Sí, si quieres verle adelantando un poco a la audiencia cómo se llama el corto, dónde pueden verlo. Ok. El corto se llama Piedad, Ajá. y ahorita no está disponible en ningún lado. Entonces espérenlo y ya les dejaremos saber cuándo pueden. Exactamente. Sí. Franco, cuéntanos qué hay, además de ¿Qué clases. Pues sí, digo, soy considerablemente más grande que Daniel, entonces mi trayectoria también ha sido, pues sí, diversa. Yo no sé qué tan atrás irme, pero cuando entré a estudiar yo tenía pues, muchas ganas de hacer cine. Sin embargo, la primera vez que hice un corto de ficción semiprofesional, dije, nope. Sí, no, esto no es para mí. Y me costó mucho trabajo. El proyecto creo que salió muy bien, pero me costó mucho trabajo. Y entonces en algún momento también pensé en cambiarme de carrera, ¿no? Dije, no, se me hace que no va por ahí. ¿De nuevo antropología? ¿O? Sí, estaba entre antropología, sociología, algo así, como regresar un poco a esta parte de campo, ¿no? De salir a campo y hablar con gente y pues en ese momento descubrí el documental y dije, espérame, o sea, hay algo que combina esas dos cosas, ¿no? Hice mi primer docu que hablaba sobre la migración indígena a Monterrey. ¿Qué se llama? Que se llama Nanotoca Estela, que Nanotoca quiere decir yo me llamo, entonces yo me llamo Estela en náhuatl. Y entonces dije, órale, este mundo sí me late, ¿no? O sea, esto sí me gusta, el crew es más reducido, hay cosas que no puedo controlar y estoy bien con eso, ¿no? O sea, porque sí, como esta necesidad de tener el control, pues en el documental pues no lo tienes, ¿no? Es como... ni modo, si quieren hacer entrevista, bueno, y si no quieren hacer entrevista, ni modo, te tienes que buscar otro personaje, o si vas a ir a salir a la ocasión y llueve, pues llueve, ni modo, no hay nada que puedas hacer. Y eso me daba paz, o sea, el saber que había cosas que no podía controlar me daban tranquilidad. Entonces, bueno, me gané luego una beca para estudiar la maestría ahí mismo en el TEC. Y en un principio no la quería hacer, porque no quería seguir estudiando. Pero bueno, luego que me dijeron, si es una beca completa y puedes hacer, o sea, tu proyecto de tesis puede ser hacer un documental, dije, esto suena muy bien. Y entonces me quedé, acepté la beca, hice un documental sobre la migración. Bueno, inicialmente quería continuar ese documental, Nanotoca Estela, lo quería continuar y hablar sobre la migración indígena a Monterrey en general. Y lo hice sobre la migración de los huicholes a Monterrey, o los huirráricas, que migran por una situación muy específica, que es un tema más bien religioso. Y entonces, bueno, pues hice eso. A raíz de ese documental creamos una casa productora con quien era mi crew en ese momento, que se llamó Otros Ojos Producciones. Y teníamos esta loca idea de ser una casa productora de corte social, en donde solo aceptaríamos proyectos que tenían pues un trasfondo social y demás. Muy pronto nos enteramos que pues esas cosas no tienen dinero, ¿no? O sea, que desgraciadamente el hacer algo así en un país como el nuestro es muy difícil porque las organizaciones con las que queríamos trabajar pues no tenían dinero para hacer esos proyectos. Y entonces, bueno, long story short, Otros Ojos Producciones cerró indefinidamente. Nunca hemos descartado que volvamos a abrirla, pero bueno. Y justo en ese inter me buscaron de una productora, de una agencia que hacía publicidad alrededor del mundo, que se llama Mofilm. Y bueno, entré a trabajar a Mofilm. Estuve trabajando en Mofilm durante 4 años. Trabajan bajo un modelo como de crowdsourcing, en el que briefs de marcas se liberan en una página, en una comunidad, y entonces las diferentes productoras o cineastas que les interesa hacer el brief, pitchan, y entonces les das un funding, y a través del funding pues hacen el proyecto, y luego la marca decide con cuáles proyectos se quedan, lo cual me parece increíble porque me hubiera encantado que eso existiera cuando yo estudiaba. Pues trabajé 4 años haciendo eso con marcas grandes como Coca, Heineken, Chevrolet, Reebok y muchas más.
Y bueno, pues ya llevaba como 4 años haciendo eso y en aquel momento un personaje que se llama Juan Carlos Olmedo me buscó y me dijo que si no me interesaba aplicar para el puesto de dirección de carrera, De comunicación, exacto, en Campus Ciudad de México. Y pues sí me interesaba, eso, la parte de la academia era algo que siempre di clases en todo este tiempo, desde que terminé estaba terminando la maestría y empecé a dar clases. Y pues es algo que siempre me ha apasionado, y entonces dije, bueno, pues igual es un buen move. Además, Mofirme estaba cambiando del modelo de crowdsourcing a hacer una agencia tradicional que ya no me estaba latiendo tanto. Y entonces, bueno, apliqué, me quedé y llevo casi 6 años como director de carrera de comunicación en Campus Ciudad de México. Y bueno, pues en los últimos años he estado trabajando haciendo un documental en el último año para el TEC, sobre la vida de Eugenio Garzazada, fundador del TEC, que ustedes conocen muy bien. Pues de alguna manera me he convertido un poco medio en gestor cultural del Festival de Cortos del TEC, teniendo la relación con el Toronto International Film Festival, con el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Ok, pues ahora ya que los conocemos un poco mejor, pues nuestro tema de hoy se trata de pues, platicar de esas experiencias en el set, por eso como que lo introdujeron desde ahorita, que está súper bien. ¿Cómo fue su primera vez en un set como, pues, más allá tal vez de la academia? Porque es muy distinto de que vamos a mi casa y grabamos el cortometraje, o nos juntamos aquí en el foro de TV y grabamos el corto. ¿Cómo es la primera vez que fuera de la escuela, fuera de algo tan controlado, fue un set para ustedes? ¿Quieres empezamos con Daniel? Ok, pues ahorita más o menos como les decía, o sea, cuando me presenté, yo presenté un cortometraje en un festival y uno de los jurados era productor de una película que estaba por filmar un mes después, ¿no? Y entonces pues ya después acaba el festival y pues hablando con la gente que conoce en un festival, pues me comentó y yo le dije, pues es que yo la verdad nunca he estado en un set profesional, y me dijo, pues si quieres, tengo esta película, me gustó tu corto, pues vente de trainee, ¿no? O sea, ni siquiera tenía yo un rol como tal, o sea, yo iba nada más a ver, entonces pues iba con toda la tranquilidad de, perfecto, ¿no? O sea, yo nada más voy aquí, voy de trainee, voy a ver, si pregunto, todo el mundo va a estar súper dispuesto. Entonces la verdad es que tuve la fortuna de tener ese acercamiento, de entrar a un set por primera vez, sin responsabilidad alguna, ¿no? Y pues cuando llego, la verdad era una película grande, es una película que se llama Ni tú ni yo, y era de Ficine, ¿no? O sea, era, pues obviamente llego y veo todos los camiones de luces, el departamento de arte igual, con 2 trailers, ¿no? Y entonces empiezas a ver que hasta es un exceso, ¿no? Que de repente ves que el director de fotografía empieza a iluminar y tiene un trailer de cosas que nunca usó, pero pues dices, bueno, o sea, pues pidió su móvil y pues venía con 1000 cosas que no iba a usar, ¿no? Y entonces pues ahí vas viendo que pues sí es muy grande, el aparato es enorme, hay muchísimo dinero involucrado, pero que al final es exactamente lo mismo. O sea, ya que todo el mundo se calla, silencio en el set, claqueta, acción, es igualito. O sea, es igualito que lo que haces como estudiante, ¿no? Nada más que a lo mejor es mucha gente y todo, y pues hay como mucha organización. O sea, eso sí, como que los roles son muy claros, ¿no? Que a veces uno en la escuela se los salta, ¿no? O sea, como que dice, yo quiero hacer esto y hacer todo, ¿no? O sea, como que ahí sí te das cuenta que los roles son muy claros, meterte en el departamento de alguien más, ¿no? O sea, como, foto, dice, esta cosita se ve mal, la mueve, pues ya ahí estás metiéndote con arte, ¿no? O sea, como estas cuestiones de las manos de cada departamento, solo tocan ese departamento y ver cómo funciona esa máquina fue muy interesante. Entonces, pues la verdad tuve ese acercamiento, no tuve ningún problema. Al final me terminé juntando mucho con el área de fotografía, pues porque me interesaba también ver mucho, pues tenían gran presupuesto, tenían pues mucho aparato, entonces pues también me acerqué con el director de fotografía, con los operadores de cámara, con el gaffer, ¿no? Y ahí pues la verdad fui aprendiendo bastante en ese mes y cachito de llamados. Sí, súper. Y es que eso de que yo me estoy metiendo en un departamento, creo que es súper importante irlo viendo. Si tú estás trabajando en un departamento en específico, pues dedícate a ese departamento en específico. En Estados Unidos, yo no sé si aquí, tal vez sí, pero en Estados Unidos sé que solo las personas que están como en el guild de cinematógrafos son los que pueden tocar la cámara. O sea, si alguien más toca la cámara se puede meter en un problemón, pueden demandarlo, entonces puede ser un tema. No sé si aquí es tan extremo, la verdad es que no creo que sea tan extremo, pero pues sí es bien intimidante. Franco, ¿cómo fue para ti la primera vez en un set? Realmente mi primera experiencia en set, así como tal, desde
decía, semi profesional, fue haciendo este corto en la carrera, ¿no? Que digo, a nosotros lo que nos pasó fue que éramos una generación súper clavada, ¿no? Y nos tomábamos este proyecto súper en serio. Y entonces, pues sí, o sea, dividimos, o sea, teníamos reuniones larguísimas para decidir puestos, por votaciones además, o sea, sí estuvo intenso. Y entonces, bueno, yo acabé siendo guionista y asistente de dirección de Ana Laura Rascón, que ahora es productora y acaba de producir La Caída, esta película con Carla Souza, y la produjo Paula Rendón, que es ahora también guionista, bueno, siempre ha sido guionista, pero guionista de varios proyectos de HBO y de MOL y demás. Y entonces, bueno, como que lo tomamos muy en serio, y entonces en aquel tiempo los proyectos de cine se hacían con una cámara de cine de verdad, o sea, usamos Super 16 milímetros. Estas no son de verdad. O sea, de cine análogo. De cine. De cine. De cinta. De cinta, sí, de cine análogo. Claro, ¿no? Porque sí. además son unas cosotas. Sí, ¿no? sí, era Super 16 y además ahí sí, solo las personas que iban, o sea, ahí un poco haciendo el símil del Guild, ¿no? Sí, solamente las personas que estaban en foto podían tocar la cámara. Pero a lo que voy con esto es que, o sea, teníamos un número limitado de latas que podíamos usar porque además las tenías que comprar tú y pues teníamos que juntar lana para poder comprarlas. Y revelarlas. O sea, las tenías que mandar a revelar a Texas porque no, o sea, era más complicado hacerlo en México, estando en Monterrey, era todo un tema. Y entonces, pues, no, o sea, sí nos tomamos muy en serio el proyecto, ¿no? Y entonces, pues sí, todo el mundo estaba de acuerdo en que yo fuera asistente de dirección porque, pues yo como que tenía una voz muy... Esa voz que oye. Esa voz. Sí, digo, pues me llevaba bien con prácticamente todo el mundo y tenía como esta facilidad para hablar con los diferentes departamentos y bueno, pues era muy cercano al proyecto porque yo escribí también el guión y les digo, pues la verdad es que lo sufrí un poco, justo por eso, ¿no? O sea, porque tenía que estar como muy en control de muchas cosas que de pronto no estaban en mi control. Digo, a pesar de que el proyecto quedó increíble y cada vez que lo veo creo que ha madurado, o sea, se llama Luego, es un corto que se llama Luego. Creo que es un corto que además ha madurado muy bien en el tiempo, ¿no? O sea, de pronto me sorprende la madurez que teníamos a esa edad, que a veces siento que ya no tenemos ahorita. Entonces sí, o sea, fue muy interesante por un lado, porque todo el mundo estaba tomando el proyecto muy en serio, teníamos como muy claro el número de latas que teníamos, cómo teníamos que usarlo, o sea, todo tenía que salir perfecto. Y todo el mundo asumió su papel de manera muy seria, ¿no? Entonces sí siento que fue un proyecto... O sea, digo que es semiprofesional, pero la verdad es que es un corto de gran calidad que acabó en festivales y demás. Pero al mismo tiempo, pues para mí sí fue un momento en el que sí me cuestioné muchas cosas de pues, si quería seguir haciendo eso o no. Y después, cuando descubrí el docu, pues digamos esa primera experiencia en set, que realmente fue en locación, pues me dio mucha tranquilidad de pronto, o sea, la primera vez que hicimos una entrevista para Nanotoque Estela, llegamos a una comunidad indígena en Monterrey, a las afueras de Monterrey, y nosotros realmente íbamos a conocer a Estela, ¿no? Ya habíamos hecho una serie de contactos con diferentes organizaciones, y bueno, una organización que se llama Siwame Mochía nos dijo que nos podía presentar a una persona, a esta Estela, que me parecía que era un buen personaje para lo que estábamos buscando. Íbamos con cámaras y eso, pero solamente pensábamos hacer rollo B, no pensábamos hacer entrevista ni nada en ese momento. Y entonces, bueno, pues conocimos a Estela, platicamos con ella y nos dijo, va, sí, ¿dónde me siento? Y dijimos, no, o sea, nosotros no veníamos a hacer la entrevista ahorita, solo veníamos como a hacer rollo B, a levantar imagen y demás. Y dijo, no, ya estoy listo para hacerlo ahorita, hagámoslo de una vez. Y entonces ese momento creo que, o sea, algo en mí hizo clic y dijo, ok, pues aquí no, o sea, este tipo de cosas pueden pasar, no tienes control sobre ellas, tienes que improvisar, y me sentí muy cómodo con eso. Y entonces, pues sí, de pronto dije, se me hace que lo mío es por aquí, ¿no? Es más en este trabajo de campo, de locación, de ir, de hablar con la gente, de que si sale algo lo haces en ese momento. Y bueno, pues sí, es como el contraste entre este set de ficción y luego en el set de no ficción. Y digo, después haciendo comerciales, pues ya me tocaba ir como agencia, entonces realmente esa experiencia es totalmente distinta, ¿no? O sea, llegas y pues sí te tratan muy bien y te dan
te dan agua, y te dan de comer y tal. Aunque a mí ese trato siempre me ha incomodado un poco. O sea, y al final acababa incorporándome ahí un poco siendo asistente productivo. Sin meterme mucho en el proyecto, pero si necesitaban que alguien fuera por algo o alguien cargara algo, pues yo lo hacía y no quería que esa relación como tan jerárquica existiera porque me incomoda un poco. Entonces, bueno, sí. En tu experiencia, Daniel, ¿cómo ha sido el set? ¿Crees que el set necesita estas jerarquías? ¿Crees que sí debe haber un autor o más bien como que el director es un rol de otros más? Para ti, en tu experiencia, ¿cómo ha funcionado eso? Creo que sí tiene que haber una jerarquía. Es que al final siento que, por ejemplo, un set de filmación es como si fuera un barco, ¿no? Así de velas, y realmente todo el crew es pues el crew de ese barco, ¿no? Y entonces hay un capitán, el capitán sabe a dónde vas, tiene el mapa, tiene un plan. O sea, también es como, y hasta un poco en cómo se refiere a uno a otras personas en el set, ¿no? A quienes están más arriba le dices, sí, señor, ¿no? O sea, como a la orden, señor, ¿no? Y entonces al final de cuentas también es un poco hasta como militar, ¿no? Como esta cuestión de vamos a la batalla, hay una estrategia, ¿no? O sea, la preproducción hay una estrategia, y pues precisamente también uno cuando llega al set, pues o sea, todos están arriba del mismo barco y todos tienen que llevar ese barco a puerto, ¿no? Entonces creo que sí es importante seguir pues esa jerarquía, ¿no? Pero bueno, también ya de repente, o sea, el que haya jerarquía no quiere decir que haya faltas de respeto, ¿no? El que haya jerarquía no quiere decir que haya pues un abuso de autoridad, ¿no? Totalitarismo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, pues tiene que haber como ese balance de si la jerarquía está, ¿no? El crew tiene que estar a disposición de, pues precisamente hacer que esa estrategia que ya se hizo vaya funcionando a lo largo del llamado. Y creo yo también, por ejemplo, que mucho en ficción, o sea, realmente la parte creativa de todos los equipos creativos se hace mucho antes, o sea, realmente se hace en la preproducción. Sí, claro. Ya el campo de batalla nada más es ejecutarlo, ¿no? O sea, la estrategia ya está y todo, y si hay cambios, si hay decisiones creativas ahí, pero pues realmente ya es una parte más de ejecución. La concepción estuvo antes, que viene un poco con lo que decías, ¿no? Por ejemplo, que ahí sí hay una obsesión por el control en la ficción, ¿no? Porque ya está toda esa estrategia antes. Y pues obviamente en documentales es otra cosa diferente, ¿no? Desde mi experiencia, cuando yo entré a la carrera, cuando estaba en la prepa, ¿no? El director era así de que él manda más, ¿no? Pero justo a lo largo de los años he entendido que no es el manda más, sino es el que sabe, ¿no? O sea, es el que tiene la visión y que sabe cómo hacerlo, pero no por eso es el rey, ¿no? O sea, no es un emperador. O la reina. O la reina, perdón, claro. Sí. Y aparte, por ejemplo, o sea, lo que es padrísimo del cine es que al final es un arte colaborativo, claro, ¿no? O sea, director, directora no están solos, o sea, tienen arte, tienen fotografía, o sea, tienen otros equipos creativos, y me parece muy inteligente de un director o directora que escuche precisamente a su equipo, ¿no? O sea, precisamente está eligiendo a su equipo creativo porque confía en su visión. Entonces, al final también es eso, la decisión la va a tomar dirección, ¿no? Pero también está pues esa comunicación con los demás, ¿no? Que ahí también pues obviamente esa jerarquía pues dice que si director está opinando que quiere algo y tú eres asistente de producción, pues a lo mejor tu opinión ahí sí no es tan bueno que la des en ese momento, a lo mejor la puedes dar a tu superior inmediato y que él la pase a tu inmediato y así, porque pues precisamente también el set se puede adelantar un poco, claro, si todo el mundo empieza a opinar, ¿no? Sí, y es que eso habla también de la experiencia de la persona que está en set, o sea, no es como que solo porque estoy en este puesto tengo menos, o sea, tengo como menos opinión, tengo menos de algo, simplemente las otras personas que ya están en los otros rangos hablan desde un punto de vista de ya muchas producciones y ya mucho más tiempo tal vez trabajando, ¿no? Claro, y también dentro del rol, ¿no? O sea, porque precisamente el rol de dirección y de foto y de arte, pues son precisamente tomar esas decisiones creativas. Y por ejemplo, el rol de un grip, ¿no? Pues precisamente su rol es otro, su rol es ejecutar esas decisiones creativas, ¿no? Entonces ahí también como es entrar en el papel de cuál es mi rol en este set y ejecutarlo bien, ¿no? Y estar como a la disposición completa del proyecto, que salga ese proyecto completo. Sí, y ahorita estamos hablando como de muchos tecnicismos, pero un poquito antes de hablar de cómo funciona el set y de cómo es, sí quisiera preguntarles cuáles han sido sus peores experiencias en set, tal vez desde el punto de vista de qué aprendieron de ello, ¿no? O sea, qué es lo que aprendieron. Bueno, Branco no quiere volver a hacer ficción nunca en su vida, ¿no? Pero igual sí podría. Igual sí podría, pero digamos, me siento más cómodo en la no ficción, ¿no? Claro. O sea, sí, me gusta más, me interesa. En los procesos me interesa más, ¿no? O sea, sí, me gusta mucho la ficción, creo más desde un punto de análisis, ¿no? O sea, como de estudio de cine, no tanto de ejecución.
Pero la no ficción, pues digo, o sea, también me gusta desde el proceso, ¿no? Y desde todo esto. En mi caso, sí, pues creo que mi peor experiencia en set, pues justo tuvo que ver con esto, ¿no? Estábamos haciendo este proyecto luego, y pues les digo, todo el mundo estaba tomando todo esto muy en serio. Y hubo un día, pero era un bloqueo de nosotros mismos. El proyecto, lo que pasa es que, bueno, nuestro proyecto era, es un corto de una pareja en el que toda la historia se cuenta desde adentro de un refrigerador. Entonces se abre el refri, están hablando, ves una escena, se cierra el refri y vuelves a ver a la siguiente escena cuando vuelven a abrir el refri, ¿no? Entonces todo se va contando desde la perspectiva de... Como si no fuera difícil, ya sabes, cortar un refri, Exacto. meter una cámara por atrás. Exacto. Para que todo ocurra ahí. O sea, y no solo... Ya veo por qué es complicado. Cortar un refri por atrás para meter la cámara, pero también por arriba para meter una luz, porque, bueno, sí. Entonces hicimos un llamado para esto, o sea, como para juntar a todo el crew y bueno, pues como hacer un repaso de todo lo que íbamos a hacer. Y pues yo había decidido que ese llamado para hacer esta reunión era, pues, vamos a decir que a las 8 de la mañana. Y hubo gente que llegó 8:15, 8:30, no sé qué. Entonces yo, como asumiendo este rol de que al día siguiente era nuestro primer día de filmación, pues me puse un poco exigente, un poco loco ahora que lo pienso, y entonces así hablé con ella, con todo el crew súper serio, que si el llamado decía 7 de la mañana, era 7 de la mañana, no 7:1 ni 7:2, era las 7 de la mañana, ¿no? Entonces que al día siguiente, por ningún motivo, nadie puede llegar más allá de las 7, no sé qué, bla, bla, porque nos había retrasado todo esto. De hecho, ¿vieron el video de Tom Cruise? Molestando a su crew. Sí, casi. O sea, ahora que lo pienso era como Tom Cruise, como onda Christian Bale, ¿no? Así como super crazy, ¿no? En el set. Y entonces, a la mañana siguiente, por alguna razón yo tenía mucho del vestuario del personaje. El personaje hombre es un personaje hombre y un personaje mujer. Y alguien iba a pasar por mí o una cosa así, y al final se retrasó todo y no pasaron por mí a tiempo, y entonces yo llegué a las 7:30. Y entonces, pues iba yo como súper preocupado, pero además, ni siquiera creo que llegué a 7:30, yo creo que llegué como 7:20, porque le marqué a alguien que se supone que ya estaba en el set, dije, oye, voy un poco retrasado, perdón, no sé qué, espero que no haya llegado nadie todavía. Y me dijeron, no ha llegado nadie, de hecho estoy preocupada porque no ha llegado nadie, y yo así, no puede ser, no, ya iba súper enojado. Entonces llegué al set súper enojado de que según yo no había nadie todavía, solo estaba la persona con la que había hablado por teléfono esperándome afuera, así que no sé qué vamos a hacer, no ha llegado nadie, no sé qué. Y en eso pues abro las puertas del set y estaba todo el mundo adentro y todo el mundo me grita, o sea, de que me aventaron cosas. Pensé que te iban a aplaudir. No, todo el mundo así de que ni 7:1 ni 7:2, llegaste 7:20. Entonces, bueno, ahí entendí un poco que, pues sí, que también pasan esas cosas, ¿no? O sea, y de hecho yo soy un poco enemigo de las jerarquías, pero bueno, eso igual lo podemos discutir después. Y entendí eso, ¿no? O sea, entendí que hay cosas que pueden pasar, o sea, que al final todas y todos somos personas a las que les pueden pasar cosas, y puede pasar que te retrases, y puede pasar cosas que no están en tu control. Y entonces, pues sí, o sea, fue muy frustrante para mí, no estuvo lindo. Y después tuve que ofrecer miles de disculpas, así de que persona por persona tuve que hablar con ellas porque les había hablado muy mal el día anterior. Y bueno, sí, creo que esa es mi peor experiencia. Daniel, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en un set y qué has aprendido de ella? Ok, pues no tengo una como tal muy mala, pero algo que sí he aprendido es que todo lo que puede salir mal va a salir mal. O sea, siempre. Entonces es prepararte para... yo no creo que eso pase, saber que sí va a pasar o es muy probable que pase, ¿no? Prepararte para todo, cualquier adversidad que pueda ocurrir, y van a pasar cosas que no podías haber previsto, y pues siempre buscar la manera de resolverlo, ¿no? Y pues también, ¿no? O sea, al final de cuentas, que si... No sé qué pasó, se alargó mucho el llamado, ibas a hacer que todo el crew duerma 2 horas. O sea, al final de cuentas siempre poner a la gente primero, ¿no? O sea, siempre la gente va antes que todo lo demás. Porque pues sí me ha tocado estar en producciones que
los productores son como muy, muy tajantes en que las cosas salgan y pues a veces llega a ser muy abusivo con el crew y pues me parece que siempre lo humano va antes que todo, ¿no? Sí, claro. Y una vez, ahorita pensando, me acordé de una vez, al final de cuentas también importante recordar que un set es peligroso, o sea, sí es peligroso, ¿no? En un llamado de una serie, yo estaba como primer asistente de cámara y había de estos, era como un cuarto pequeño y había un polecat se llaman, que son estos tubos que entran como a presión con las paredes y ahí pues montas las luces y montas difusión, etcétera. Y me acuerdo y digo, realmente eso no fue culpa de nadie, ni del gaffer, ni de nadie. Las paredes se quebraron, o sea, entró a presión y como que el acabado de la pared se cayó y pues se caen las cosas y casi... Digo, obviamente el gaffer tuvo toda la seguridad y lo ató de 1000 lados con cables de tensión y todo, y al final no pasó nada, ¿no? Pero pues sí se vio cómo se cayó, estaba en toma, ¿no? O sea, los actores así gritando por su vida, ¿no? Y afortunadamente la experiencia del gaffer, que pues sabía que por más que lo pusiera seguro, lo tenía que asegurar de otros lados, ¿no? Y pues eso al final pues sí... pues salvó de un accidente grande, ¿no? Entonces como tener esas cuestiones de saber que aunque tú crees que esté seguro algo, ¿no? Al final de cuentas un set es peligroso, ¿no? Entonces como también siempre tener en cuenta que lo más seguro, o sea, que si tu toma no va a salir exactamente como quieres, pero pues te estás ahorrando un problema que estás poniendo a tus actores en riesgo o a tu crew en riesgo o lo que sea, pues siempre es mejor, o sea, al final de cuentas ir por lo seguro y pues sí, recordar que un set, pues las cosas... por más que estén diseñadas para tal cosa, pueden fallar, ¿no? Sí, Entonces, claro, esto es también como de, o sea, las personas, claro, puede pasar un accidente muy grave, pero en una instancia mucho menos grave se te puede ir la cámara en el tripié y pues ya valió tu herramienta de trabajo ese día, ¿no? Se te puede ir una luz, ¿no? Y cómo regresas con Claudia, así de que se me cayó la luz, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, muy buen consejo, sí, sí. Contemplen, prevean y hay protocolos de seguridad por razones, ¿no? Para ti, para el equipo, ¿no? Y sobre todo para pues, las personas que están ahí trabajando. Sí, y creo que, digo, volviendo a algo que es fundamental que dice Daniel, o sea, creo que en la industria en general no estamos acostumbrados a poner a las personas al centro del proyecto, ¿no? O sea, es una industria que por lo general se asume que pues, no, es muy matado, ¿no? Sí. Y pues son llamados de muchas horas y pues ni modo, y te pagan cuando, ¿no? Te pagan de aquí a 3 meses o te pagan la mitad, pero ese día, ¿no? Al corte. Y creo que como industria tenemos que empezar a cambiar eso, ¿no? O sea, a entender que sí, que las personas son mucho más importantes que el proyecto y que hay protocolos de seguridad, hay protocolos de género, ¿no? Sí. Que tenemos que empezar a implementar y creo que, digo, algo que me encantaría empezar a ver es cómo, pues ustedes, ¿no? Nuevas generaciones, pues empiecen a hacer eso, ¿no? O sea, que empiecen a tener esta conciencia distinta para que la industria de alguna manera vaya cambiando. Entonces, pues sí, o sea, empezar a pensar en esas cosas, en los sets, creo que es súper importante, sobre todo pensando en que ustedes se van a dedicar a eso y que ustedes mismos empiecen a imaginar qué tipo de industria quisieran ustedes, en la que quisieran trabajar y que empiecen a implementar eso ustedes mismos. Súper. Daniel, ¿cómo funciona un set para las personas? Porque es bien abrumador llegar a set tal vez la primera vez para las personas que están entrando o que están llegando. Un poco para quitarles eso o para que sepan cómo funciona un set. ¿A quién me dirijo cuando tengo preguntas? Porque no voy a llegar con el director así de que ya terminé. Ahora que no. Claro. Eso, todo eso. Pues precisamente es por departamentos un poco, ¿no? Entonces, al final de cuentas, va a haber esa cabeza que es producción, dirección, ¿no? Y de ahí se van abriendo diversas ramas. Entonces, supongamos que alguien empieza a entrar y empieza como dentro del grupo con el gaffer, ¿no? Y entonces, pues, está moviendo fierros y pues realmente ahí a quien te diriges es a tu cabeza, que ahí en ese caso sería el gaffer, ¿no? Entonces, pues, obviamente siempre como... cuando uno entra al set te van a empezar a pedir cosas,
Y entonces pues tú vas a empezar a actuar dependiendo de lo que te están pidiendo y ves cuál es tu área y a partir de ahí es donde tú propones ayudar en las cosas que son dentro de tu área, ¿no? Por ejemplo, alguien que va de asistente de arte pues va a estar ahí, ¿no? Llevando cosas, trayendo cosas, un swing, por ejemplo, ¿no? Y dentro de ese departamento de arte pues puede proponer cosas, ¿no? Y se empieza a desarrollar así. Creo que algo importante es como no tener miedo de preguntar cosas, ¿no? Y que si de repente le preguntas al director, digo, te puede llegar que te toque un director pues muy grosero, que si te diga, ¿por qué me estás preguntando a mí, no? Pero la verdad es que al final de cuentas creo que siempre preguntar es lo que funciona, ¿no? E incluso, o sea, preguntar cuando acabas de entrar a un set, pero también si ya llevas un rato en set, pues no vas a saber todo, es imposible que uno lo sepa todo, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez yo estaba haciendo, de las primeras veces que estaba haciendo dirección de arte, y llega el director de fotografía y me dice, oye, es que ahí tengo un reflejo, le echamos dueling a tal cosa y yo, ¿qué es el dueling, no? Y pues no tenía idea. Entonces bien pude haberle dicho, sí, ahorita veo, ¿no? Y fingir que sabía, pero pues al final de cuentas, si esa cosa que le quería echar a mi departamento echaba a perder la toma, pues también era como, no, pues la verdad, ¿qué es el dueling, no? Cuéntame, pues es este spray que quita los reflejos, pues déjame hacer una prueba en otra cosa y así. Y entonces es bueno, pues si no sabes, pues también decir, pues no sé, porque al final, como lo comentaba, pues estás en un barco, ¿no? Y todos están ahí porque quieren que el proyecto salga a flote. Y entonces, pues al final es comunicarse, ¿no? O sea, no sé, pero pues a ver, ¿por qué me lo estás sugiriendo? ¿Funciona? ¿No funciona? No, a lo mejor no funciona, a lo mejor sí funciona, ¿no? Entonces, siempre preguntar, y pues, nunca uno va a saber todo, ¿no? Incluso a lo mejor le preguntas algo a alguien y esa persona no sabe y pues, te va a decir, no sé, pregúntale a esta otra persona, ¿no? Y también si uno llega al set y no sabes a quién preguntarle algo, pues también pregúntale a tu superior o pregúntale a quien creas que puede ser y esa persona te va a decir, yo no sé, pregúntale a tal, ¿no? Y pues ahí también, pues al final se resuelve la cosa, siempre preguntando y pues con la tranquilidad también de saber que pues la gente está ahí para sacar el proyecto y preguntar cosas está bien. Y en tu experiencia ha sido, pues, o sea, como que las personas son abiertas cuando llegas a preguntarles, o sea, de que son accesibles o te ha tocado como eso, porque creo que a veces, por lo menos a mí me asusta llegar y que las personas sean como que, no sé, así, no, como muy serias. Mira, lo que puede pasar es que te hagan alguna novatada, o sea, que te digan como, tráeme tal cosa que no existe y tú lo estés buscando por todos lados y te frustres y pases así media hora buscando algo que no existe y ya nada más se van a reír de ti, lo mandé por tal cosa que no existe, ¿no? Y pues son como bromitas, pero pues realmente a mí en lo personal, y a lo mejor sí pasa mucho que la gente es muy grosera, pero yo tuve la fortuna de entrar y los sets en los que estuve, la verdad no recibí un maltrato, o sea, siempre tuve como acceso, ¿no? Y digo, no faltaba quien no me quisiera responder o me ignorara, ¿no? Pero pues dices, y ya te vas con otra persona. Súper. Branco, ¿cómo funcionan los sets? Que bueno, usualmente son locaciones, pero las filmaciones en un documental. Sí, pues, o sea, siento que la dinámica es muy diferente y es una de las cosas que a mí me atrajo pues, de la no ficción, el que estos, pues, más que barcos, son como canoas, donde todo el mundo tiene que ir remando, ¿no? Al mismo tiempo. Y digo, bueno, depende, o sea, si es, no sé, 13th, ¿no? Un documental de Ava DuVernay con presupuesto de Netflix, con varias cámaras y sets increíbles y demás, pues sí, puede ser una dinámica muy parecida tal vez a la de la ficción. Al menos en mi experiencia, digo, por la vida a mí me ha tocado siempre dirigirlos. Y a mí me gusta que la gente que está trabajando conmigo se sienta parte del proyecto, no solamente como de su departamento, sino del proyecto en general, ¿no? O sea, desde que hicimos Nanotoque Estela, me acuerdo que yo a mi crew le dejaba de tarea que leyeran artículos o cosas que tenían que ver con la migración indígena en Monterrey para que todo el mundo entendiera de qué estábamos hablando. Y al final todo el mundo se involucró en el proyecto, ¿no? Y entendía muy bien por qué estábamos haciéndolo, cuál era la relevancia de esto, de qué manera esto estaba impactando, incluso cuál era la experiencia de mi personaje, que era lo que más me importaba, ¿no? O sea, que nadie en algún momento pudiera decirle algo a Estela o hacer algo que de pronto que le afectara, ¿no? De manera negativa, y entonces que todo el mundo entendiera cómo era la experiencia de la migración indígena a Monterrey. Luego, después de estas tareas, o sea, les mandaba artículos y luego nos reuníamos
y los discutíamos y entonces salían dudas. Entonces, pues un poco mi estilo es así, incluyendo pues, proyectos que tienen bastante más presupuesto como ahora en el documental de Eugenio Garzazada que estoy haciendo para el TEC, que pues sí tiene un presupuesto con el que yo nunca había podido trabajar antes. Estamos trabajando con una productora de Exatex de Monterrey, que se llama Numen Media. Y digo, desde el primer día que llegamos a la locación, como hacer una filmación, pues de manera muy similar a como sucedió en ficción, pues llegué yo y entonces pues, yo no, había algunos que sí conocía, a los dos socios productores los conozco, pero Mauricio y a Ricardo, exacto, pero al resto del crew pues no lo conocía, a pesar de que pues, eran Exatex, son Exatex pues todos y todas, no conocía a las personas, entonces llegué y todo el mundo me trataba así como de, ay, hola señor, no sé qué, y yo decía, no, a ver, espérate, no, exacto, que no, yo soy Branco, ¿cómo estás? ¿Tú cómo te llamas? ¿No? Entonces, pues ya me fui saludando cada uno, ese de que, a ver, o sea, bajémosle un poquito esto, aquí todo el mundo se habla por nombre, ¿no? A mí nadie me dice señor, por favor, ni yo le voy a decir señor a nadie, yo los digo por sus nombres. Y bueno, ya que hemos trabajado, pues llevamos trabajando desde el año pasado, pues sí, ahora siento que la gente está involucrada en el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tomar decisiones sobre un encuadre o sobre iluminación, pues me preguntan a mí, pero también lo platicamos, ¿no? O sea, el director de foto, oye, ¿cómo ves si le ponemos este objeto aquí? Porque creo que le da un poco más de contraste y balancea un poco la toma. Y lo platicamos, digo, sabes que a mí no me encanta, pues, pero a ver, explícame un poco más. Y todo el mundo se involucra, ¿no? Incluso, pues de pronto con alguno de los productores. Y digo, yo cuando termino de hacer las entrevistas, como parte de mi proceso siempre es preguntarle a todo el crew si alguien tiene alguna pregunta que a mí de pronto se me pudo haber pasado o que a alguien le interesa, ¿no? Porque al final todo el mundo estamos siendo parte de esta experiencia donde estamos conociendo cosas nuevas, donde estamos aprendiendo algo de alguien más y sienta que el proyecto es de ellas y de ellos, pero también que la gente que estoy entrevistando se dé cuenta que también son personas y que de pronto tienen preguntas, ¿no? O sea, que no está hablando solamente conmigo y atrás de mí hay pues sí, como personas vestidas de negro que nada más están ahí, ¿no? O sea, pues no, también son personas que tienen ideas y que tienen, pues sí, cuestionamientos, ¿no? Entonces, y creo que a mí, en ese sentido, por eso me gusta más trabajar la no ficción, porque siento que va más con mi personalidad y con una onda más horizontal. Ok, súper. Muy interesante, muy buena. O sea, creo que visible desde el perfil que escogiste, ese tipo de estudio que has llevado. Y bueno, por último, la última pregunta para terminar es ¿cuáles son sus recomendaciones para alguien que está por entrarle a este mundo de miedo? Ok. Pues es que creo que cuando uno entra como por dos frentes. O sea, por ejemplo, puedes llegar a producciones muy grandes de alguien más y entrar como crew, pero también es muy probable que ustedes empiecen a tener sus proyectos, o sea, que empiecen con comerciales pequeños, videos musicales chiquitos, sus cortometrajes, ¿no? Y entonces como que son esos dos lados, ¿no? Donde ustedes tienen todo el control y donde uno entra como crew ante alguien más que tiene ese control. Entonces, por ejemplo, en los proyectos que ustedes tengan el control, pues precisamente siempre eso, ¿no? O sea, ser considerados con la gente, porque al final de cuentas, pues también, si el crew se siente parte del proyecto, si el proyecto lo sienten suyo, si descansan, si se le están pasando bien, si se vuelve un grupo unido, el proyecto va a funcionar mucho mejor, sí o sí, ¿no? Que si haces que duerman 2 horas para tener 2 horas más de llamado, dices, pues no, prefiero tener menos horas de llamado y que la gente esté descansada y cómoda y feliz de venir al set, ¿no? Y por el otro lado, pues entrar como ya a producciones grandes, pues preguntar, o sea, y no tener miedo de preguntar y no tener miedo de estar mal, tener cuidado con las cosas, o sea, por ejemplo, sobre todo, como les digo, ¿no? O sea, puede ser peligroso un set, entonces, por ejemplo, no mover nada de tramoya, si no te lo pide alguien o si no preguntas, ¿no? O sea, porque pues alguien puede dejar algo suelto, ¿no? Y causar un accidente, entonces nada más como tener cuidado con eso, ¿no? Tener muy presente que pues es un aparato grande, ¿no? Y preguntar, no tener miedo de preguntar y seguir con ello. Y pues del otro lado, que también es muy probable que empiecen a producir mucho, pues eso, ¿no? Siempre organizarse bien, tener una buena estrategia y siempre pues unir a la gente,
precisamente esta cuestión de que el cine y la publicidad pues son un medio que ha sido muy feo, ¿no? O sea, que la gente es muy agresiva de muchas maneras y pues que pues ahora está en manos suyas que eso cambie, ¿no? Entonces ir cambiando poco a poco eso, pues también es una gran recomendación que me gustaría darles. Den buen catering, eso siempre es... ¿Qué es un buen catering? No, pues algo rico, algo que considera a las demás personas y así también, sí. Okay. ¿Cuál es tu recomendación? Pues sí, digo, o sea, creo que en la no ficción, en el documental, a ver, o sea, yo he trabajado con crews de 2 personas, o sea, de yo y una persona más, ¿no? Que en algún momento de mi vida fue mi papá, o sea, que mi papá era geólogo, o sea, no tenía ninguna idea y le tuve que enseñar cómo usar un boom porque era la única persona que me podía acompañar a Tepic a filmar, a una persona que tenía que filmar, ¿no? Y he tenido crews de 20 personas, ¿no? Y para mí, pues sí, creo que siempre ser considerado con la gente, ¿no? O sea, con mi papá, pues era considerado de, a ver, pues nunca he hecho esto en su vida, trata de explicar lo mejor que puedas, y cuando no sepa o cuando meta el boom en la toma, pues digo, normal, no pasa nada, o sea, puedes decirle, oye, más para arriba, ¿no? O salte tantito. Y lo mismo en crews grandotes, ¿no? O sea, no sé, me pasó hace poco, filmando una de las entrevistas para el documental, pues a alguien se le fue el poner su celular en silencio y pues en lugar de ponerme loco, como puedo haber puesto loco tal vez antes en mi vida, pues nada más paré y dije, a ver, perdón, podemos revisar nada más que todo el mundo tenga su celular en silencio y ya, no pasó nada, dije, ya, todo bien, ok, pues sigamos, ¿no? Era el tuyo otra vez. Era el no, sí, o sea, creo que en cualquiera de los escenarios, ¿no? O sea, estando como directora o director de un proyecto, o estando en cámara, o estando asistiendo, pues solamente, digo, sí tomárselo en serio, pero también entender que, pues, o sea, todo el mundo aquí somos personas que todos tenemos inseguridades, que todas y todos podemos tener preguntas, que todas y todas podemos estar pasando por momentos difíciles en ese momento de la vida, y pues nada, solamente que se sienta como muy humano, ¿no? Y la otra, pues es eso, que sí, que se involucren en proyectos. O sea, la mejor manera de aprender es haciendo, ¿no? Justo en el cierre del Festival de Cortos del año pasado, Jane Kim, ¿no? Programadora del Festival de Cine de Toronto, decía eso, o sea, la mejor manera de hacer y aprender cine es haciendo cine, o sea, no hay otra o sea, no puedes leer libros y luego aprendes y lo haces, ¿no? O sea, si está bien que lean los libros y que aprendan en clases, pero la mejor manera es haciendo. Entonces, también yo lo que les recomendaría es que, sobre todo si están empezando, que se involucren en diferentes departamentos, ¿no? O sea, porque muchas veces, o sea, entran a la carrera pensando, yo quiero dirigir o yo quiero producir, y ni se han enterado que existe un departamento que se llama dirección de arte, ¿no? O un departamento que es vestuario, maquillaje, y que de pronto les puede gustar mucho, ¿no? Entonces, mi sugerencia es hagan proyectos incluso fuera de clase, ¿no? Hagan proyectos, hagan 48, hagan videos musicales para sus amistades, hagan todo lo que puedan y quieran y el tiempo les dé. Y prueben diferentes cosas para darse cuenta qué es lo que más les gusta. En el documental igual, ¿no? O sea, pueden hacer documentales sobre historias de vida de la gente que está alrededor de ustedes, ¿no? O sea, sobre sus abuelos, sus tíos, sus tías, sus vecinos, o gente que ven, o sea, que pueden tener historias interesantes. Todo el mundo tiene una historia que contar, todo el mundo. Entonces, pues sí, que aprovechen eso. Y una de las recomendaciones que doy siempre en clase, y que para mí es una especie de mantra a veces, es controlen aquello que pueden controlar. No se desgasten en tratar de controlar lo que no esté en sus manos, porque nunca lo van a hacer, ¿no? O sea, si tienen un llamado en una locación en exterior y ese día llueve, no hay nada que puedan hacer para que deje de llover. No importa cuántos cuchillos claven en la tierra, no importa cuántas veces le recen a Tlaloc, va a estar lloviendo. Lo que sí pudiera, pero es un arma un poco de dos filos, ¿no? Este mantra es, o sea, sí, no las puedo controlar. Lo que sí pudiste haber controlado es haber revisado un día antes cuáles eran las condiciones del día siguiente y darte cuenta de que pues igual y no es el mejor día para hacer la entrevista porque hay un pronóstico de lluvia, ¿no? A veces falla, pero bueno, o sea, es así, ¿no? O sea, lo que puedes controlar, sí contrólalo, ¿no? O sea, eso sí es tu responsabilidad. Pero lo que no puedes controlar, pues no lo controlas y listo, déjalo ir, ¿no? Y yo creo que un poco ahí, que hablando aquí con Daniel fuera de cámara, le impresionaba mucho eso. Me dijo, ¿cómo te puede dar paz el no tener control sobre cosas? Y creo que es eso. O sea, al final es como, bueno, pues hay cosas que no puedo controlar, listo, ¿no? O sea, las suelto, pero lo que sí puedo controlar sí tiene que estar bajo mi control y pues eso sería,
creo que una buena recomendación. No solamente para esto, para la vida. Muy bien, aprendiendo de cine y de la vida. Yo pues también quería mencionar justo eso de... O sea, es padre preguntar, ¿no? O sea, incluso si vas a departamento de cámara y de repente ves que el de sonido saca una cosa que dices, ¿qué es ese aparato rarísimo que está ahí? Pues pregunten, ¿no? O sea, porque al final es padre saber y pues los va a hacer también cineastas más íntegros, o sea, saber de todos los departamentos, ¿no? Para dirigir, para producir, siempre es bueno saber de todo, ¿no? Sí. A pesar de que no vayan a hacer sonido nunca, ¿no? Pero saber que existe tal elemento, saber que existe tal cosa y siempre preguntar, ¿no? Nunca quedarse con la duda. Y sobre lo de las jerarquías, pues sí, precisamente les digo, ¿no? Y esta cuestión de sí seguir la jerarquía y todo, lo marco mucho porque hay muchos sets que son así. O sea, hay muchos sets que son, esta es la jerarquía y pues puede ser que incomodes al set así. Y también, pues como leer el cuarto un poco, ¿no? Porque va a haber veces que haya sets mucho más relajados y la verdad es mucho más rico trabajar en un set más relajado, ¿no? En donde pues sí realmente todo el mundo puede proponer y es muy padre porque se vuelve un espacio súper colaborativo. A mi parecer funcionan mejor también así los sets, ¿no? Pero pues sí también saber que a lo mejor pueden ustedes llegar a un set en donde la jerarquía es muy clara, ¿no? Y pues que saber que va a haber lugares en donde no podamos como brincar esas cosas, ¿no? Sí. Entonces nada más como, y ahí pues sí es nada más de ir leyendo, ¿no? Ir viendo cómo va funcionando la cosa. Ah, ok, este set está relax, está padrísimo. Ah, ok, este set está muy, muy controlado. Sobre todo cuando son sets muy grandes, o sea, superproducciones, la verdad es que la jerarquía es muy marcada, porque es tanta gente que sí tiene que ser así, si no se vuelve un caos. Sí. Y entre menos personas va a ser más probable que sea como un poco más relajado en ese sentido, ¿no? Sí, y digo, perdón que puedo seguir hablando. Estoy de acuerdo con el tema de las jerarquías, a pesar de que soy enemigo de ellas, o sea, sí siento que ahí todavía sigue existiendo y que es complicado cambiarlo y también tiene un sentido, pero también somos personas, ¿no? O sea, el director de foto, la directora, la productora, son personas con las cuales también puedes sentarte y hablar, o sea, como cualquiera, y es algo que a mí me ha ayudado también, por ejemplo, al momento de hacer entrevistas, ¿no? O sea, me voy a sentar a entrevistar a tal personalidad, que no sé qué, es una persona, y en mi experiencia ellas están mucho más nerviosas ellas que tú, ¿no? Entonces también está bien, exacto. Y un poco, creo que un buen consejo lo escuché de Lina Rodríguez, esta directora colombiana canadiense, que estuvo en nuestro festival de cortos, que tuvo su proyecto So Much Tenderness en el TIFF. Está bien decir no sé, ¿no? Ella como directora, y lo decía en su masterclass, decía, todo el mundo espera que tú sepas todo del proyecto y hay veces que pasan cosas en las que no sabes qué hacer o cómo reaccionar y está bien decir, ¿sabes qué? No sé, dame un minuto para pensarlo, ¿no? Pero, o sea, también piensen en eso, o sea, está bien decir no sé, pero ahorita lo resolvemos, ¿no? Y también está bien consultar con alguien más, ¿no? O sea, no se hacen ni más cineastas ni menos cineastas si no saben algo o si tienen que pedirle ayuda a alguien, ¿no? Y ya por último, ¿cómo le seguimos la pista? ¿Dónde podemos ver su trabajo? Si están pensando en publicar algo. Daniel. Bueno, realmente yo no publico mucho en redes sociales, pero pues si gustan seguirme, estoy como Daniel Cano H en Instagram. La verdad es que es lo único que uso, no tengo TikTok, no tengo Twitter. Pero pues ahí de repente posteo un poco de lo que estoy haciendo, no mucho, pero ahí está. Señor, yo sé que no, pero el licenciado. Sí tengo redes, pero no las uso. ¿Dónde vamos a poder ver el documental? Sí, exacto. El documental de Eugenio Garzazada se estrena el 5 de septiembre en México. Estamos viendo la posibilidad de estrenarlo también en el extranjero un poco más adelante, justo en esa misma semana. Pero bueno, por lo pronto, 5 de septiembre. Segurito en Monterrey, pero también creo que estamos planeando un estreno en diferentes campus del TEC. Y nada, pues seguramente habrá redes sociales del documental, entonces más bien cuando esas estén listas se las pasamos, pero sí, yo no uso redes sociales, pero gracias por venir. Vale. Franco@tech.mx es mi correo, eso es lo más que les puedo dar, franco@tech.mx. Sí, están en sus clases, es un remind, ¿no? pero eso es todo. Pues muchas gracias, ahora sí, por estar aquí. Gracias. Gracias por la invitación.